Uno de los problemas colaterales que traen consigo los tiempos de crisis es que si nos descuidamos, tienden a fortalecer nuestro egoísmo y nuestro individualismo. El hombre es un ser naturalmente egoísta, naturalmente individualista por la realidad del pecado que mora en nosotros. Y esto vendrá a ser evidente en tiempos de bonanza y en tiempos de dificultad. Pero cuando nos encontramos en medio de una crisis, somos tentados a pensar que tenemos razones válidas para encerrarnos en nosotros mismos. Y ese pensamiento fortalece aún más nuestro egocentrismo. Este es el momento de concentrarme en mi situación particular, porque si yo no me ocupo de mi problema, nadie se va a ocupar por mí. Busque a una persona que se esté compadeciendo a sí misma. Busque a una persona que se tiene pena a sí misma y de seguro encontrará a un hombre encerrado en la cárcel de su propio yo. El egoísmo produce autocompasión. La autocompasión acrecienta el egoísmo. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Los cristianos no están exentos de esa problemática. Los cristianos no están exentos de reaccionar así, de responder así ante los problemas de la vida. Porque el pecado todavía mora en nosotros. Y el pecado, la esencia del pecado, no es otra cosa que un amor desordenado por nosotros mismos. Pero hermanos, en el caso de los creyentes, eso no tiene que ser así, porque Dios nos ha dado la gracia de su Espíritu que nos capacita y nos fortalece para poner una resistencia consciente a esa tendencia de nuestros corazones, aun cuando nos encontramos en tiempos de problemas y dificultades. Esa es una de las lecciones que aprendemos en la primera carta de Pedro, que hemos venido estudiando desde hace ya varios meses. Recuerden, hermanos, que esta carta fue escrita a un grupo de creyentes en Asia Menor que estaban enfrentando hostilidad y persecución por causa de su fe. Pero lejos de excusar cualquier conducta egoísta o contenciosa que pudiera surgir en medio de ellos por esas circunstancias, Pedro los exhorta más bien a mostrar un amor ferviente en el trato de unos con otros. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 11. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ante todo, dice Pedro, tened ferviente amor. Y hay 5 aspectos de ese amor mutuo que Pedro resalta en este pasaje. En primer lugar, la importancia de este deber. La frase que Reina Valera traduce como ante todo al inicio del versículo 8. Puede ser traducida también como, pero por encima de todas las cosas o sobre todas las cosas, tened ferviente amor. Eso ya lo vimos cuando estudiamos ese pasaje. El amor no es opcional para el cristiano. El amor no es una virtud periférica dentro de la vida cristiana. Ese es el principio dominante. Ese es el principio rector que debe gobernar el cumplimiento de todo deber cristiano hacia Dios y hacia los hombres.
En una ocasión alguien le preguntó al Señor Jesucristo por el mandamiento más importante, o el Señor le preguntó a un intérprete de la ley, ¿y cuál fue la respuesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás al prójimo como a ti mismo, y Cristo dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermanos, todo lo que la Biblia dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento puede concentrarse en estos dos mandamientos. Amen a Dios, amen al prójimo. Esta es una virtud central en la vida cristiana. En segundo lugar, vimos también la naturaleza de este deber. La naturaleza de este deber. Pedro no se limita a exhortarnos que nos amemos unos a otros, sino que también cualifica cuál es el tipo de amor del que él está hablando aquí. Se trata de un amor ferviente. Y la idea detrás de esta palabra es la de algo que se estira y se estira hasta lo máximo de su capacidad. Es un amor intenso, es un amor constante, es un amor que no se cansa de hacer el bien. Porque nuestra meta es amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Queridos hermanos, nunca debemos llegar al punto de pensar que hemos amado demasiado. Nunca podemos llegar al punto de pensar que no podemos hacer más por este hermano o por aquella hermana, porque Cristo nos amó hasta la muerte y su mandato expreso es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Ese amor no siempre se manifestará del mismo modo. Hay ocasiones en que una persona necesitará una palabra de aliento. Hay otras ocasiones en que una persona necesitará una palabra de amonestación. Hay veces que nosotros tenemos que darle de lo nuestro a una persona. Otras veces darle de lo nuestro sería amamantar su vagancia. No podemos amar a todo el mundo de la misma manera. Pero ese cambio en el trato debe ser motivado por el amor, no por el cansancio. El amor ha de ser el principio dominante que gobierne todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones en nuestras relaciones personales, si somos cristianos. Pero Pedro tiene algunas cosas más que decirnos acerca del cumplimiento de este deber cristiano. Ya vimos en un sermón anterior la importancia de este deber, su naturaleza. Veamos ahora, en tercer lugar, su motivación. Una motivación para el ejercicio de este deber. En el versículo 8, Pedro nos da una buena razón por la que los cristianos deben esforzarse en cultivar este amor ferviente entre ellos. Y es el impacto social que ese amor tendrá en nuestras relaciones personales. ¿Qué dice Pedro? Tened entre vosotros ferviente amor, porque, aquí está la razón, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si hay algo que resalta a la vista al leer el Nuevo Testamento, es que nos presenta un cuadro muy realista de la vida cristiana. Antes que asumir que los cristianos no tendrán problemas entre sí al relacionarse unos con otros, este texto más bien presupone todo lo contrario. Por causa del pecado que todavía mora en nosotros, mientras más cerca estamos de nuestros hermanos en la fe, más oportunidades habrá para que sus pecados interfieran con nuestros pecados y causen cortocircuito. Es por eso, hermanos, que en las Escrituras encontramos tantos principios relativos a la solución de conflictos. Hay personas que llegan a la iglesia pensando que llegaron al Shangri-La. Yo sé que muchos jóvenes estarán pensando, ¿qué es eso? El Shangri-La es una película viejísima de unos individuos que encuentran una sociedad casi perfecta. Llegué al paraíso en la tierra. Aquí todo el mundo se ama, nadie habla del otro a sus espaldas, todo el mundo se desvive por servir a los demás.
¿Cuánto nos gustaría poder decir eso con una limpia conciencia? Pero hermanos, la realidad, lo cierto del caso es que eso no es del todo así. Nuestros hermanos alrededor están en el mismo proceso de cambio y en el mismo campo de batalla en el que todos nosotros nos encontramos. Algunos están peleando una guerra en particular, otros están peleando otra guerra, pero todos estamos en medio de una lucha. Y esa lucha no cesará hasta que lleguemos al lugar de nuestro reposo en la presencia del Señor. Y cuando los pecados de unos se topan con los pecados de otros, es muy probable que se encienda el fuego de la contienda. Usted ve, pastor, por eso es que yo prefiero guardar mi distancia. Yo no soy íntimo de nadie. Yo creo que hay mucha sabiduría en ese refrán popular que dice que buena verja hace buenos vecinos. Mientras cada uno se mantenga en su lugar, menos problemas habrá. Mira, mi amigo, puede ser que tú tengas algo de razón al pensar así, algo de razón. Pero esa misma verja que tú quieres levantar para evitar los conflictos, es la misma verja que evitará el cultivo de una beneficiosa y edificante comunión cristiana. Dios no diseñó la vida cristiana para que cada cual procure su crecimiento y su fortaleza espiritual de la mejor manera que pueda. No, mis hermanos, por eso existe la iglesia, como una comunión de personas que profesan fe en nuestro Señor Jesucristo y que asumen voluntariamente un compromiso de ayuda y de cuidado mutuos, cada cual poniendo sus dones en operación conforme a lo que Dios repartió a cada uno. Noten lo que dice el mismo Pedro en el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay algo que yo tengo que debo ministrar a los otros, pero hay algo que los otros tienen que deben ministrarme a mí. Y eso no se puede hacer por control remoto. Así que la solución, mis amados hermanos, no está en guardar la distancia y en construir buenas verjas. La solución está en el cultivo de ese amor ferviente del que Pedro habla aquí. ¿Saben por qué? Porque ese amor cubrirá multitud de pecados. Ese amor cubrirá multitud de pecados. La verdadera comunión cristiana no está exenta de conflictos. La verdadera comunión cristiana no está exenta de dificultades, pero cuando el amor es el principio dominante, en vez de exponer innecesariamente los pecados ajenos para que todo el mundo los vea, procuraremos más bien cubrirlos con el manto delicado de la discreción. El manto delicado de la discreción. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Mientras el odio levanta las pasiones del corazón, mientras el odio magnifica la ofensa, el amor nos mueve más bien a cubrirlas, a tratar de resolver el conflicto sin darle una publicidad innecesaria. Eso no significa que nosotros debemos tener en poco el pecado de nuestros hermanos, y mucho menos que nosotros lleguemos a mentir para cubrir las faltas de nuestros hermanos. No, de lo que Pedro está hablando aquí es de esa actitud perdonadora, es de esa actitud redentora que los creyentes deben tener entre sí. Si un hermano ha pecado contra ti, no te entretengas rumiando su pecado en tu mente y haciéndolo cada vez más grande. Ni tampoco te des a la tarea de enterar a otros innecesariamente de la falta cometida. Asume más bien, mi amado hermano, una postura redentora, contemplando su pecado como una oportunidad de hacerle bien. Ve y repréndele estando tú y él solos, dice el Señor, en Mateo 18:15.
Si te oyere, has ganado a tu hermano y su pecado quedó cubierto. Nadie tuvo que enterarse de esa situación. Ve y repréndele estando tú y él solos. Y si no te oyere y te ves en la necesidad de involucrar a alguien más, ¿qué sigue diciendo el Señor? Toma aún contigo a uno o dos. A uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es obvio que el Señor Jesucristo quería que sus discípulos manejaran sus conflictos con discreción. ¿Por qué exponer a un hermano sin necesidad? A veces es necesario. El texto sigue diciendo, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero hermanos, antes de llegar ahí, debemos agotar todos los recursos legítimos a nuestro alcance. Amados hermanos, yo tengo una preocupación. Yo no quisiera que perdiéramos de vista, por estar contemplando la mecánica de Mateo 18, que perdiéramos de vista el espíritu detrás de la letra. Eso es una preocupación. Podemos aplicar Mateo 18 al dedillo y aún así pasar por alto la actitud cristiana que el Señor promueve en este texto. El punto es que el amor no se goza en la injusticia, el amor se goza de la verdad. El amor no encuentra deleite en sazonar las faltas de los otros y publicarlas. El hombre o la mujer que se encuentra dominado por el influjo del amor no trata de construir su reputación encima de los escombros de la reputación ajena. No. Y cuando ve los pecados y debilidades de los demás, recuerda que él también es un pecador perdonado, envuelto en un proceso de santificación, luchando con sus propios pecados, luchando con sus propias debilidades. Aquí nadie es perfecto. ¿No es eso lo que Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Pero ¿qué sigue diciendo Pablo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los creyentes no deben ser indiferentes al pecado de sus hermanos. Pablo nos dice más bien que debemos involucrarnos en la restauración de esa persona, restaurarle. Pero al hacerlo, dice Pablo, tomen en cuenta 2 cosas. Primero, que lo hagan con un espíritu de mansedumbre. Cristo decía que nosotros debemos lavarnos los pies unos a otros. Lo que pasa es que hay algunas personas que cuando van a lavar los pies del otro hermano, lo hacen con agua hirviendo. O peor aún, con ácido de batería. No, hermanos, sí debemos lavarnos los pies unos a otros, pero con un espíritu de mansedumbre. Comentando acerca de esto, dice el comentarista Albert Barnes, no con ira, ni con la actitud de enseñorearse y sobrecargar a los demás, ni como aquel que se deleita en encontrar faltas en los otros, por fin lo agarré, o con el deseo de aplicar la disciplina eclesiástica, ni con un espíritu implacable y severo, sino con amor, con gentileza, con humildad, con paciencia y estando prontos a perdonar cuando un mal ha sido hecho. He ahí el espíritu con el que nosotros debemos involucrarnos a restaurar al hermano que ha sido sorprendido en una falta. Pero Pablo nos dice también en Gálatas 6:1 que debemos hacerlo considerándonos a nosotros mismos. Y esto en 2 sentidos. Primero, recordando que nosotros no estamos exentos de caer en ese mismo pecado que ahora estamos corrigiendo en el otro. Tú no estás exento. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero por el otro lado, que tratemos al hermano que ha pecado de la misma manera como nos gustaría
ser tratados si hubiésemos sido nosotros los que necesitáramos de esa corrección. ¿Y cuál debe ser esa manera? Con firmeza. Si somos verdaderos cristianos, no vamos a querer que nos pasen paño tibio, no, con firmeza, pero al mismo tiempo con misericordia. Con misericordia. Amados hermanos, no perdamos de vista ni por un momento quiénes somos nosotros sin la gracia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros sin la gracia de Dios? No asumamos una actitud farisaica al tratar con los pecados de otros. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ni aún como este hermano de la iglesia que después de tantos años ha cometido un pecado tan grosero. Gracias, Señor, yo no soy así. Ese es el espíritu del fariseo. Esa es la actitud que un cristiano nunca debe tener. No, mis hermanos, si somos honestos y objetivos en la evaluación de nosotros mismos, la verdad del caso es que nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos delante de los demás. Nada. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y aún en algunas cosas podemos decir como Pablo, mira, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo he visto la obra de Dios en mi vida, pero sigue siendo la obra de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Somos personas en proceso de cambio, relacionándonos con personas en proceso de cambio. Y en ese proceso, ninguno de nosotros está exento. Oigan bien, hermanos, y me estoy incluyendo, comenzando por mí, siguiendo por los 6 pastores de la iglesia, por todos los diáconos, todos los maestros de escuela dominical y los hermanos que tienen más de 15 años en la fe. Ninguno de nosotros está exento de cometer los pecados más groseros si nos alejamos del Señor y de su gracia. Ninguno. Así que no construyamos un pedestal para mirar a los otros con aire de superioridad. Yo no sé cuántos recordarán ese muñequito de Mafalda, donde el papá de Mafalda se encuentra con un individuo y le dice, ¿y cuál es su profesión? Y en la próxima caricatura se ve al individuo encaramado en un pedestal diciendo, yo soy médico. Ajá. Y el hecho de que tú seas médico te hace más grande que los demás. Pero hermano, lo mismo puede pasarle a un cristiano. Lo mismo puede pasarle a un cristiano que estaba luchando con un pecado y el Señor en su gracia le ha dado victoria. Ya nunca más yo he vuelto a chismear. Pero mira a los pobres hermanos de la iglesia que todavía están chismeando. Hermanos, no nos subamos en un pedestal. Hay un solo hombre que merece ser colocado en un pedestal y es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y ¿saben qué? Él es perfecto y Él nos trata con paciencia. Él es perfecto y Él nos trata con compasión sin pasar por alto nuestros pecados. Porque eso es lo interesante, no es que Cristo ahora se ha vuelto un ser que toma el pecado a la ligera. No, sin pasar por alto el pecado, sin minimizar el pecado, pero nuestro Señor es bueno, nuestro Señor es compasivo, Él nos trata con misericordia. ¿Cuánto más nosotros debemos tratar a los demás con misericordia? Nosotros que sabemos muy bien las terribles luchas que tenemos en nuestro corazón, los pensamientos que nos pasan a veces por la mente. Hermanos, pidamos al Señor que nos conceda por su gracia cultivar ese ferviente amor, que nos permita acercarnos a nuestros hermanos con la disposición de ayudar y de ser ayudados. Nosotros estamos en la misma carrera y dirigiéndonos a la misma meta. En vez de estorbarnos unos a otros, en vez de aplastar a los que tropiezan, vamos a tratar de levantar al caído y animar a los que están cansados. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Con todos. He ahí otra vez cuál es el espíritu que debe caracterizar a los cristianos en su trato con los otros. Seguramente encontraremos en la iglesia hermanos ociosos. Ociosos tal vez en su vida laboral, ociosos tal vez en su vida espiritual, ociosos. Y tendrán que ser amonestados. También encontraremos en la iglesia algunos que están desanimados, que tendrán que ser alentados. También encontraremos en la iglesia hermanos que están en gran debilidad, que tendrán que ser sostenidos. ¿Recuerdan ustedes ese personaje en El Progreso del Peregrino que se llama Pronto a Cojear? Hay hermanos así en la iglesia, prontos a cojear. Hermanos que los vamos a tener que llevar a las puertas de perla en la ciudad celestial, cogidos de la mano. Son hermanos débiles. Pero en vez de alejarnos, en vez de levantar una gran verja a nuestro alrededor, acerquémonos unos a otros y, amparados en la gracia de Dios, esforcémonos por cultivar ese amor ferviente que puede cubrir una multitud de pecados. No un pecado, no dos pecados, ni siquiera una docena de pecados. Pedro dice que el amor ferviente puede cubrir una multitud. Una multitud. No fue ese mismo Pedro el que escribió esta carta, el que en una ocasión se le acercó al Señor Jesucristo y le preguntó: Señor, ¿y hasta cuántas veces yo perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los rabinos decían: tú puedes perdonar a una persona una vez, puedes perdonarla 2 veces, es más, hasta 3. Ahora la cuarta ya se pasó de la línea. Y Pedro, privando en súper espiritual, lo multiplicó por 2 y le añadió 1. Ellos dicen 3, Señor, yo digo hasta 7. ¿Está bien así? No, Pedro, no está bien así. Debes perdonar, dice Cristo, hasta 70 veces 7. Y no se pongan a hacer el cálculo ahora. No, porque hay gente que son tan bárbaros que son capaces de multiplicar 70 por 7, son como 490, creo. Y ya este hermano lleva 438 faltas, porque la llevo puntada en un libro. No, mi hermano, fue en ese contexto que Jesús pronunció la famosa parábola de los 2 deudores. Un hombre tenía 2 deudores. Un deudor le debía, hablando en un lenguaje normal de ahora, $12 millones. Y el que tenía la deuda se la perdonó. Y este individuo sale a la calle y se encuentra con un amigo que le debía 100 pesos. Y le dice: págame lo que me debes. Y este hombre le pide misericordia, como él le pidió misericordia también a su acreedor. Y él dice: no, págame lo que me debe. Y dice el texto que lo agarraba por el cuello y le dice: te voy a mandar a la cárcel hasta que no me pagues. Y cuando las personas vieron lo que este hombre habían hecho, fue donde el acreedor primero y le dijo: mira lo que está haciendo este individuo que tú perdonaste. Está siendo cruel e inmisericordia con otro que tiene una deuda con él. Y este hombre lo mandó a llamar y le habló duramente. Y lo mandó a la cárcel otra vez. Y le dijo: estarás ahí hasta que me pagues hasta el último cuadrante. Hermanos, ¿cuál es el meollo de esa parábola? Que la falta de perdón evidencia una comprensión inadecuada del evangelio del perdón. Aquel que entiende la magnitud de su propio pecado no debería tener tanta dificultad en tratar a los demás que pecan contra él en una forma redentora. No debería tener dificultad porque él sabe que ha sido beneficiado con un perdón sobreabundante de parte de Dios. Sobreabundante. Ahora no olviden que esta parábola fue motivada por la pregunta de Pedro acerca del perdón. No es extraño que ahora en su carta ese mismo Pedro exhorte a sus lectores a cultivar ese ferviente amor que puede estirar el manto de la compasión y del perdón hasta cubrir multitud de pecados. Es obvio
que Pedro aprendió la lección. Pero hay algo más en nuestro texto que comenzaremos a tratar en esta ocasión, la concluiremos luego, y son dos manifestaciones concretas de este deber de amarnos fervientemente. Ya vimos la importancia de este deber, la naturaleza de este deber, la motivación para el ejercicio de este deber. Veamos ahora dos manifestaciones concretas de este deber de amarnos fervientemente. La primera es la de hospedarnos unos a otros. La segunda es la de ministrarnos y edificarnos unos a otros. La primera la vamos a ver hoy, la segunda lo trataremos en el próximo sermón si el Señor lo permite. Versículo 9, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Él no cambió de tema, él está hablando del mismo tema, el amor ferviente. Para comprender el alcance de esta exhortación, debemos conocer algo de las costumbres de la época en la que vivieron estos primeros cristianos. En aquellos días la práctica de la hospitalidad era altamente valorada entre los creyentes, sobre todo por aquellos que iban de lugar en lugar predicando la palabra de Dios. En la mayoría de los casos, las posadas que habían en aquellos días eran consideradas como lugares inadecuados para el hospedaje de los cristianos, por el estilo de vida licencioso que solía desarrollarse en esos establecimientos. Por eso se esperaba que los creyentes piadosos socorrieran a estos hermanos dándoles albergue en sus casas. Voy a buscar algunos textos rápidamente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Noten la insistencia del Nuevo Testamento en este tema. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo está hablando allí de la manera como los cristianos debían vivir. Y dice, una de las cosas que ustedes deben hacer es compartir de lo vuestro y practicar la hospitalidad. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Probablemente refiriéndose a Lot y muy posiblemente también a Abraham. Tercera carta de Juan, versículo 5. Tercera carta de Juan, versículos 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor al nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Estos predicadores itinerantes iban de pueblo en pueblo predicando la palabra. Este hermano le daba hospedaje a esos misioneros, a esos predicadores itinerantes. Muy probablemente estos hermanos llevaban consigo una carta de recomendación de la iglesia. ¿Recuerdan en Romanos 16 cuando Pablo recomienda a los hermanos en Roma que atiendan a Febe? Y dice, esta es una hermana que ha servido fielmente en la iglesia de Cencrea. Eso era una carta de recomendación para los hermanos de Roma con respecto a Febe. Bueno, probablemente estos hermanos que salían a predicar la palabra iban con una carta de recomendación. Pero ¿qué hacía este hermano, el anciano Gallo, a quien Juan le escribe esta tercera carta? Recibía a estos hermanos. Y dice Juan, mi amado hermano, qué bueno, esa muestra de amor que estás haciendo está cooperando con la verdad. Por otra parte, durante los primeros 200 años, las iglesias no solían tener un edificio propio. Nosotros tenemos aquí un edificio de la iglesia, y para nosotros ya es muy común que las iglesias tengan su edificio de adoración.
Pero estoy diciendo que durante los primeros 200 años de historia de la iglesia, las iglesias no solían tener un edificio propio. ¿Dónde se reunían? En la casa de algún miembro de la iglesia. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, hablando de Priscila y Aquila. Saludad a Epeneto, amado mío, etcétera. Pero dice Priscila y Aquila, saluden a la iglesia que está en su casa. Primera a los Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Esto es interesante porque aquí Priscila y Aquila ya no estaban en el mismo sitio. Estos hermanos se movían y donde se movían comenzaban una iglesia en su casa. Filemón, versículo 2. Libro de Filemón, después de Tito. Versículo 2. Bueno, dice del versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ahora, hermano, imagínense eso. Todos estos hermanos iban cada domingo, y probablemente en algunos momentos durante la semana, y se reunían en la casa de este miembro de la iglesia. Esto seguramente ponía a prueba la hospitalidad de estos hermanos. Yo recuerdo cuando esta iglesia comenzó precisamente en la sala de mi casa paterna. Nosotros vivimos esa experiencia de tener una iglesia en la casa. Y luego mi esposa y yo fuimos a Puerto Plata a iniciar una nueva obra que estaba en nuestra casa. Y luego fuimos a Santiago, la misma experiencia. Eso tiene sus inconvenientes. Eso tiene sus inconvenientes. Es por eso que Pedro exhorta a sus lectores a hospedarse unos a otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Ese roce tan cercano con otros hermanos hará evidente la debilidad de cada uno. Hará evidente la diferencia de educación. Hará evidente la diferencia de criterio. Y aún puede evidenciarse en ese contexto los pecados con los que cada cual está luchando. ¿Cuál es el punto aquí? El mismo que veíamos en el versículo anterior. En vez de alejarnos, en vez de hacer tienda aparte, en vez de cerrar la puerta de nuestra casa por esos inconvenientes que está diciendo Pedro, debemos acercarnos a nuestros hermanos en la fe, debemos abrirles nuestros hogares, debemos compartir con ellos nuestros bienes cuando sea necesario, y todo eso sin tener un espíritu murmurador, quejoso, criticón. La verdad es que los hermanos no saben ser agradecidos. Mira, es necesario enseñar en la iglesia un curso de etiqueta y protocolo. Todavía estoy esperando que me inviten a mí. Sin murmuraciones. Queridos hermanos, somos personas en proceso de cambio, relacionándonos con personas en proceso de cambio. En nuestro trato unos con otros habrá muchas cosas que tendremos que pasar por alto. Muchas. Muchas otras tendrán que ser amonestadas. Pero siempre en amor y siempre con un espíritu perdonador. Ahora, lo que no debe tener cabida en ninguno de nosotros es ese espíritu individualista que caracteriza nuestra época. Ese espíritu que levanta paredes alrededor para que nadie se acerque demasiado.
Si somos cristianos, pertenecemos a una familia, somos un cuerpo y debemos funcionar como una familia, como un cuerpo. Después de todo, si bien es cierto que no todos pensamos igual en todas las cosas, ni tenemos en todo el mismo criterio, lo cierto es, hermanos, que en Cristo las diferencias más esenciales han sido eliminadas. No olvidemos eso. En Cristo las diferencias más esenciales han sido eliminadas. Esa es la gran enseñanza de Pablo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Hermanos, ¿quiénes podían tener más diferencia que un judío y un gentil? ¿Quiénes podían tener una percepción de la vida más distinta que un judío y un pagano? Un judío y un griego. Un judío y un romano. Veían la vida diferente, tenían leyes diferentes, costumbres diferentes. Pero ¿qué dice Pablo? Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, los que no eran judíos, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo está diciendo, hermanos gentiles, yo sé que ustedes eran aborrecidos por los judíos. Yo sé que ustedes eran menospreciados por los judíos porque no tenían en su carne la marca de ser miembros del pacto, la circuncisión. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo. De paso, para los que recuerdan la clase de escuela dominical, fíjense qué interesante, yo decía en la clase de escuela dominical que el Redentor en el Antiguo Testamento era el mismo que en el Nuevo. Pablo está hablando aquí de la situación que tenían los gentiles en el Antiguo Pacto. ¿Y qué le dice Pablo? En ese tiempo ustedes estaban sin Cristo, pero Cristo no había venido. Pero estaban sin Cristo, porque todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, porque la salvación de los santos en el Antiguo Testamento era fe en Cristo, en el Cristo que había de venir. Es el mismo Redentor, es la misma promesa, es la misma fe. Pero eso es una nota al margen. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. He ahí cuál es la condición en la que se encuentran los incrédulos. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero, bendito pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La verja se abolió, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Miren, hermanos, nosotros tenemos más cosas en común con un cristiano chino que con un incrédulo dominicano. Nosotros tenemos más cosas importantes, más cosas trascendentales en común con un creyente chino que con un dominicano incrédulo. Mucho más cosas y cosas más esenciales. ¿Cuáles son esas cosas esenciales? Capítulo 4 de Efesios. Versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cuál es esa unidad? Dice él, tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, tenemos un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza de ese chino cristiano es la misma mía, es la misma tuya. Un Señor que parece chino cristiano, no es Buda ni Confucio, es Cristo. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Tenemos más cosas en común, sí o no? Hermanos, nosotros tenemos en común las cosas más importantes. Tenemos en común las cosas más importantes.
Que el Señor nos conceda la gracia de poder cultivar ese amor ferviente del que Pedro nos habla en nuestro texto. De tal manera que podamos relacionarnos unos con otros y servirnos unos a otros, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. Siempre dispuestos a cubrir las faltas de nuestros hermanos con un manto de perdón y de paciencia, así como ellos tienen también que cubrir las nuestras. Hermanos, demasiada hostilidad reciben los cristianos allá afuera. Demasiada hostilidad recibe el cristiano de parte del mundo por causa de su fe. No importemos esa hostilidad dentro de la iglesia. No olviden que ya fuimos capacitados para amar con ese tipo de amor. Ya fuimos capacitados. ¿Saben una cosa, mi hermano, mis hermanos? Si nosotros somos cristianos, el amor es una decisión. ¿Sabes por qué tú tienes problema con este o con aquel otro? Porque tú decidiste no amarlo. El amor es una decisión en el cristiano. ¿Por qué? Porque ese es uno de los frutos de la regeneración. Ese es uno de los frutos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Noten lo que dice el mismo Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En otras palabras, dice Pedro, ya vuestras almas fueron purificadas para que ustedes puedan amar. Ahora tomen la decisión de hacerlo. Tomen la decisión de hacerlo. Amparados en la gracia de Dios, no en vuestras propias fuerzas. Señor, yo no puedo con esto. Señor, tratar con esta persona para mí me es difícil. Dame de la gracia de tu Espíritu, dame de la paciencia de Cristo, dame de la ternura de Cristo, dame de la compasión de Cristo, para que yo pueda tratar a este hermano, para que yo pueda tratar a esta hermana con la misma compasión, con la misma misericordia, con la misma ternura, Señor, con que tú lo tratas. ¿Cuál es el modelo? El amor paciente y perdonador de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el modelo. El domingo próximo, si el Señor lo permite, continuaremos considerando la segunda manifestación concreta de amor que Pedro menciona en nuestro texto. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor, gracias por la obra que Cristo hizo en nuestros corazones. Gracias porque en Él nuestras almas han sido purificadas. Gracias, oh Señor, porque en medio de la hostilidad que se respira en este mundo, en medio de los conflictos que se respiran en este mundo, Señor, tú nos has dado un lugar en el cual nosotros podemos respirar aire puro. Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros vivamos a la altura de nuestra vocación como cristianos. Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros podamos tener los unos para con los otros ese amor ferviente que puede estirar el manto del perdón y de la compasión hasta el punto de cubrir multitud de pecados. Gracias, Señor, porque tú has cubierto los nuestros. Ayúdanos, oh Señor, para que nosotros a su vez podamos cubrir los pecados de otros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.